En aquel entonces, Marilyn Rose Monroe tenía 68 años y una rutina marcada por la disciplina silenciosa de quien había aprendido a vivir con lo justo. Viuda, desde hacía más de una década, había trabajado en pequeños comercios de Santa Clarita y limpiado casas durante años para que nada le faltara a sus hijos. Ahora vivía sola en un apartamento de planta baja, con una ventana que dejaba entrar la luz del sol de California a través de cortinas color crema ya deshilachadas. Sobre la nevera colgaban 2 listas escritas a mano, una con las cuentas del mes y otra con lo que podía posponer o directamente sacrificar. En la mesita de noche reposaba una vieja caja metálica con una etiqueta de cinta adhesiva donde podía leerse Hawái, nuestro pedacito de paraíso. Allí guardaba monedas sueltas, billetes doblados y recibos que mostraban cada renuncia hecha en nombre de un sueño. A simple vista, parecía una abuela común, con zapatillas blancas desgastadas y un pañuelo azul con lunares heredado de su difunto James, pero en su interior se movía una determinación férrea: lograr reunir a toda la familia en un viaje que sería tanto un homenaje como un acto de amor. Ese sueño había comenzado 3 años antes, cuando encendió su viejo ordenador, que sonaba como un motor cansado, y creó una hoja de cálculo para planear hasta el más mínimo detalle. Reservó una villa frente al mar en Kihei. Seleccionó excursiones para que los nietos vieran tortugas marinas en Maluaca y marcó con tinta verde los lugares donde imaginaba que James sonreiría si estuviera presente. Encargó camisetas color arena con la frase Family is Forever 2023 y preparó bolsitas de tul con conchas que ella misma había recogido en viajes pasados, con etiquetas personalizadas para cada nieto. En un cuaderno de tapas duras fue pegando recibos y anotando fechas clave: confirmar vuelos, contratar transporte, recordar bloqueador solar. Había planeado también un ritual sencillo pero poderoso: encender una vela de lavanda cada viernes, por la noche en la playa, y contar una anécdota de James para que sus nietos lo conocieran más allá de las fotos. Todo este esfuerzo no era simple turismo, era su manera de coser con hilo invisible las generaciones de su familia, de garantizar que quedara una memoria compartida que sobreviviera incluso al olvido. 2 días antes de que todo se concretara, cuando la maleta ya estaba abierta sobre la cama y las camisetas dobladas esperaban ser repartidas, Marilyn recibió en su celular un mensaje que le heló la sangre. Venía de Nathan, su hijo mayor, y decía sin rodeos: «No vas. Mi esposa prefiere que sea solo su familia. Ya cumpliste pagando». El texto era corto, seco, carente de emoción, y dejó a Marilyn sentada en el borde de la cama con la sensación de que el aire se había vuelto demasiado denso para respirar. En un instante, todo lo que había imaginado, las risas de los nietos en la arena, la vela encendida en honor a James, la foto familiar con camisetas iguales, se desplomó como un castillo de naipes arrastrado por un viento cruel. No era solo una cancelación, era la confirmación de que para ellos se había convertido en un cajero automático, en la sombra útil que se necesitaba hasta que dejaba de convenir. Marilyn revisó una y otra vez los correos de confirmación de la agencia de viajes, y allí descubrió algo aún más doloroso. Todas las reservas estaban a nombre de Tanya, su nuera, y de sus parientes. En ninguna parte figuraba su propio nombre. Ni en los boletos de avión, ni en las habitaciones, ni siquiera en las excursiones familiares que ella misma había pagado. Sintió cómo se le helaban las manos y se aferró al pañuelo azul con lunares como si fuera un salvavidas. Era el recuerdo de James lo que le impedía derrumbarse por completo. La humillación era profunda, porque no se trataba únicamente de un olvido, sino de una exclusión premeditada. Y en ese momento,
Mientras el sol de la tarde teñía de naranja la pared de su habitación, comprendió que había llegado el día en que debía dejar de mendigar afecto y empezar a defender su dignidad. Marilyn pasó esa noche casi sin dormir, con el zumbido del ventilador de techo marcando un ritmo monótono sobre su cabeza. Cada vuelta en la cama era un recordatorio de la traición, pero también un intento de encontrar claridad en medio del caos. Al amanecer, preparó un café fuerte y, con la taza entre las manos, abrió la aplicación del banco en su celular. Allí estaba todo: el fondo especial, la cuenta que solo llevaba su nombre como titular. Esa visión fue como una chispa en la oscuridad. De pronto entendió que aún tenía en sus manos la llave de todo aquello que pretendían arrebatarle. No necesitaba gritar, ni enfrentarse con palabras que caerían en oídos sordos. Podía responder con la misma frialdad con la que había sido apartada, pero sin perder su propia dignidad. Esperó el momento exacto. Sabía que el vuelo saldría esa misma tarde y que, en cuanto llegaran al aeropuerto, comenzarían a usar las tarjetas vinculadas a su cuenta. Con calma calculada, accedió a la banca en línea y activó el bloqueo total. Era un simple clic, pero en ese gesto se condensaban años de silencios acumulados, de sacrificios invisibles y de esperas frustradas. Imaginó el rostro de Nathan cuando la tarjeta fuera rechazada, la incomodidad en los mostradores del check-in, el murmullo incómodo entre Tanya y su familia. No era venganza, era justicia, la confirmación de que ella no era una pieza descartable en el tablero de su propia vida. Cerró el celular, respiró hondo y por primera vez en mucho tiempo sintió que recuperaba el control de su historia. En el aeropuerto de Los Ángeles, mientras Marilyn permanecía en la calma de su casa, la escena se volvió un torbellino de incomodidad para los demás. Nathan, con el gesto endurecido, entregó la primera tarjeta en el mostrador, y el empleado de la aerolínea la devolvió con una sonrisa incómoda. «Lo siento, está rechazada». Intentaron con otra, y luego con otra más, hasta que las miradas nerviosas comenzaron a cruzarse entre ellos. Tanya, con el rostro enrojecido, levantó la voz y pidió hablar con un supervisor, convencida de que debía tratarse de un error del sistema. Pero no había error. La cuenta estaba bloqueada. Los niños, ajenos al drama adulto, preguntaban por qué no podían subir al avión, y el ambiente se llenó de susurros de reproche y vergüenza pública. Mientras tanto, Marilyn estaba sentada en su sala con el pañuelo azul sobre las rodillas, mirando cómo la luz de la mañana iluminaba el polvo en el aire como si fueran partículas doradas. Había preparado un té de manzanilla y cada sorbo era un recordatorio de que la decisión había sido suya y nadie más podía arrebatársela. No necesitaba ver sus caras para saber cómo reaccionaban. Podía imaginarlos revisando sus celulares, enviándole mensajes cargados de exigencias y promesas tardías. Y de hecho, los mensajes llegaron. Primero súplicas disfrazadas de disculpas, luego reclamos más duros y finalmente amenazas veladas de arreglar las cosas si desbloqueaba la cuenta. Marilyn los leyó con una calma que sorprendía incluso a ella misma. Ya no buscaba explicación ni disculpa, porque la herida había revelado algo más grande: el poder de decir basta. Marilyn dejó que pasaran unas horas antes de volver a abrir la aplicación del banco. El saldo estaba intacto, el reembolso de las reservas ya en proceso, y en ese instante comprendió que el dinero podía volver a tener sentido si lo usaba de otra manera. Pasó la tarde hojeando su cuaderno de tapas duras, tachando nombres de excursiones y anotando otros nuevos. No los de su familia biológica, sino los de mujeres con las que había compartido silencios en el centro comunitario y en la iglesia.
Viudas que pasaban las fiestas solas, cuidadoras agotadas que jamás se habían permitido un descanso, abuelas invisibles para sus propios nietos. Pensó en ellas no como reemplazo, sino como compañeras de un viaje que merecía existir. Esa misma noche tomó el teléfono y comenzó a hacer llamadas una por una, con voz temblorosa pero firme. Las respuestas la sorprendieron. Hubo lágrimas al otro lado de la línea, incredulidad y un ¿me hablas en serio?, repetido varias veces. Una de las mujeres confesó que nunca había visto el mar, otra dijo que hacía 20 años no subía a un avión, y una tercera se rió entre sollozos porque no tenía traje de baño y no recordaba cómo era comprar uno. En esas voces, Marilyn sintió lo que llevaba tanto tiempo buscando: gratitud sincera, ilusión compartida, ganas de vivir algo juntas. Cuando colgó el último llamado, cerró los ojos y pudo imaginarse en la playa, rodeada de mujeres que entendían lo que significaba dar todo de sí mismas sin esperar nada a cambio. Y por primera vez desde que había recibido aquel mensaje cruel de Nathan, sonrió con paz en el corazón. Cuando finalmente aterrizaron en Hawái, Marilyn sintió que sus pies tocaban un suelo sagrado, no por la isla en sí, sino por lo que significaba ese momento. El aire cálido, impregnado de sal y flores de hibisco, le golpeó el rostro como una bienvenida personal. Las mujeres que la acompañaban caminaban con ojos abiertos de par en par, como niñas descubriendo un mundo nuevo. Algunas se detenían a fotografiar las palmeras, otras reían nerviosas al escuchar el acento local, y una de ellas se agachó para tocar la arena como si quisiera asegurarse de que era real. Marilyn las observaba en silencio, sosteniendo su pañuelo azul como símbolo de James, sintiendo que de alguna manera él también estaba presente en cada risa y en cada suspiro de asombro. La primera noche organizaron un círculo en la playa frente a la villa alquilada. Marilyn encendió la vela de lavanda que había traído desde California y explicó el pequeño ritual que había planeado originalmente para su familia: contar una historia sobre James mientras la llama permaneciera viva. Lo que no esperaba era que, una a una, las demás también comenzaron a compartir recuerdos. Un esposo que murió en silencio después de una larga enfermedad, un hijo perdido en un accidente, años de soledad disfrazados de fortaleza. Cada palabra caía como piedra en el agua, generando ondas que alcanzaban a todas por igual. Al final no hubo llanto aislado, hubo un llanto conjunto, acompañado de abrazos que no necesitaban explicación. En esa comunión inesperada, Marilyn entendió que había transformado su dolor en un refugio para otras. Las noches siguientes se convirtieron en un tejido paciente de voces y silencios compartidos. De día, el grupo aprendía a flotar con snorkel entre peces que parecían pinceladas vivas. Al atardecer, forjaban coronas de flores mientras el cielo viraba de coral a violeta. Y al volver a la villa, cocinaban juntas recetas sencillas que sabían a hogar: pan de banana, arroz pegajoso con mango, té de jengibre servido en tazas desparejadas. Marilyn, que antes hacía listas para no olvidar nada, ahora dejaba que las horas pasaran sin relojes, como si la isla hubiera desarmado el mecanismo interno que la mantenía alerta. Un miércoles, mientras guardaban conchas en frascos etiquetados con los nombres de cada una, alguien dijo en voz baja: no sabía que la alegría podía regresar por partes. Fue entonces cuando Marilyn comprendió que la ceremonia que diseñó para su familia se había convertido, sin planearlo, en una escuela de regreso a sí mismas. Esa misma noche, frente a la llama tranquila de la vela de lavanda, Marilyn habló no solo para las mujeres reunidas, sino para quien necesitara escuchar desde el otro lado de la pantalla.
que a veces la dignidad se enciende con un gesto pequeño y todo cambia de color. Si has llegado hasta aquí, cuéntame desde dónde me estás acompañando y si alguna vez viviste un momento en que tu basta te devolvió el aire. Leerlo puede ayudar a otra persona en silencio. Y si crees que esta historia puede sostener a alguien que quieres, compártela, no por mí, sino por las que hoy todavía no se animan a encender su propia vela. Con ese pedido suave, Marilyn cerró los ojos y dejó que el mar siguiera diciendo lo suyo, como un metrónomo antiguo que marca el compás de lo que vuelve a nacer. Los días en la isla transcurrieron con una serenidad que contrastaba con los mensajes cada vez más tensos que Marilyn recibía en su celular. Nathan pasó de los ruegos disfrazados de arrepentimiento a las exigencias directas. Desbloquea la cuenta, mamá. No puedes hacernos esto. Tanya incluso llegó a escribirle que la estaba avergonzando frente a su familia. Marilyn leía esas palabras mientras tomaba café en la terraza frente al mar, y en lugar de rabia sentía un vacío sereno, como si cada frase confirmara que había tomado la decisión correcta. El sonido de las olas era su mejor filtro contra el ruido de la ingratitud. No respondía, porque había comprendido que el silencio era ahora su lenguaje más poderoso. Una tarde, después de regresar de una excursión en la que vieron ballenas saltar a lo lejos, Marilyn reunió al grupo en la arena y les propuso escribir cartas que nunca enviarían. Cada mujer se inclinó sobre una hoja en blanco y derramó en palabras todo lo que había callado durante años. Reproches a hijos ausentes, confesiones de cansancio, recuerdos de amores perdidos. Después hicieron un pequeño fuego y, una a una, dejaron que las llamas consumieran esos papeles. Marilyn observó cómo la brisa se llevaba las cenizas hacia el océano y sintió que también su propio peso se disolvía con ellas. Era como si la vida le estuviera devolviendo por fin la posibilidad de ser vista no como una proveedora silenciosa, sino como una mujer que aún tenía mucho por vivir. La noche del clímax llegó sin anuncios, en una cena improvisada bajo farolillos de papel que colgaban de las ramas de una palmera. Habían preparado pescado fresco con piña y arroz pegajoso, y mientras comían, se turnaban para decir en voz alta una cosa que habían recuperado en el viaje: confianza, risa, calma, ganas de cantar. Cuando le tocó el turno a Marilyn, sostuvo el pañuelo azul de lunares y dijo con voz clara: «He recuperado mi nombre, mi lugar. Ya no soy solo mamá o abuela, soy Marilyn». Las demás aplaudieron y algunas lloraron, porque entendieron el peso que llevaba esa declaración. Por primera vez en años, se sintió entera, como si los pedazos que había ido perdiendo se hubieran vuelto a unir en la orilla del Pacífico. Al mismo tiempo, en su celular seguían entrando mensajes de Nathan, algunos suplicantes, otros coléricos, que quedaban sin abrir. Marilyn lo dejaba vibrar sobre la mesa de noche y prefería escucharlas solas. Comprendió que no necesitaba más explicaciones ni disculpas, porque su familia había elegido excluirla incluso antes del dinero. El verdadero legado de James no estaba en las cuentas bancarias ni en los viajes pagados, sino en la capacidad de levantarse con dignidad después de cada golpe. Al levantar la mirada hacia el cielo, estrellado de Hawái, Marilyn sintió que cerraba un ciclo. Había transformado el dolor en poder y la soledad en una comunidad real. Esa certeza se volvió su mayor herencia. Los últimos días en Hawái fueron una sucesión de pequeñas celebraciones. Una mañana, todas juntas, aprendieron a bailar hula en un taller local. Reían torpemente al intentar imitar los movimientos fluidos de la instructora, pero en esas risas había una ligereza que ninguna recordaba haber sentido en años. Otra tarde se sentaron a pintar conchas con colores vivos y luego las colgaron en un cordel frente a la villa.
como si cada una fuese un estandarte personal ondeando con el viento marino. Marilyn observaba esos gestos sencillos y se convencía de que el viaje no había sido una sustitución de lo perdido, sino la creación de algo nuevo, algo que no existía antes, una familia elegida, unida no por sangre, sino por respeto y reconocimiento. La última noche, antes de hacer las maletas, volvieron a reunirse en la playa. Encendieron la vela de lavanda por última vez y compartieron en voz alta lo que se llevaban consigo. Algunas hablaron de paz, otras de fuerzas renovadas, y una dijo que había recuperado la capacidad de soñar. Cuando le llegó el turno a Marilyn, sus ojos brillaron con un cansancio dulce. Me llevo la certeza de que no estoy sola y de que la bondad no es una obligación, sino un regalo. Después dejaron que la vela se apagara lentamente como un símbolo de cierre y de continuidad a la vez. El mar, en silencio, fue testigo de ese pacto invisible entre mujeres que habían aprendido a sostenerse unas a otras. De regreso a California, el contraste fue brutal. Pasar de las playas doradas a su apartamento modesto con paredes descascaradas la enfrentó a la misma soledad de siempre. Pero ahora esa soledad tenía otro color. Ya no era un vacío que dolía, sino un espacio que podía llenar con nuevas decisiones. Sobre la mesa dejó un frasco con arena y conchas que había traído de Hawái, y cada vez que lo miraba, recordaba la risa compartida bajo los farolillos. El celular, en cambio, seguía vibrando con insistencia. Mensajes de Nathan exigiendo explicaciones, llamadas perdidas a cualquier hora, incluso audios en los que mezclaba reproches con promesas vagas de reconciliación. Marilyn los escuchó una sola vez y luego desactivó las notificaciones. Comprendió que por primera vez tenía derecho a elegir qué voces merecían entrar en su casa. Con el reembolso del viaje aún disponible en su cuenta, tomó una decisión inesperada. En lugar de guardarlo para emergencias o dejarlo dormir en el banco, contactó a las mujeres con las que había viajado y propuso algo nuevo: un fondo comunitario para organizar encuentros trimestrales. No tenían que ser en islas lejanas ni con lujos imposibles. Podían ser caminatas en parques, retiros de fin de semana en cabañas sencillas, almuerzos donde cada una llevara un plato. La idea era mantener viva la llama de la experiencia compartida. Al escucharla, todas aceptaron de inmediato, y lo que empezó como un viaje único se transformó en una red de apoyo. Marilyn se sintió emocionada al darse cuenta de que había sembrado algo duradero. Ya no esperaba reconocimiento de quienes la habían usado. Ahora apostaba por un círculo de mujeres que habían elegido estar presentes. Una semana después de su regreso, Nathan apareció sin aviso en la puerta de su apartamento. Vestía una camisa arrugada y tenía ojeras profundas, como si el peso de la frustración lo hubiera desfigurado en pocos días. Marilyn lo observó a través de la mirilla antes de abrir. Por dentro, una mezcla de dolor y calma la sostuvo. Cuando finalmente descorrió el pestillo, él entró sin pedir permiso, con un tono entre suplicante y acusador. «Mamá, no puedes hacernos esto, somos tu familia». Pero esas palabras, que antes la hubieran hecho temblar, ahora le parecían huecas, carentes de la fuerza de la verdad. Ella lo escuchó sin interrumpir, sentada en su sillón preferido, mientras acariciaba el pañuelo azul como si James estuviera allí dándole respaldo. Nathan intentó un argumento tras otro. Habló de los niños, de Tanya, de la vergüenza sufrida en el aeropuerto, incluso de deudas que ahora debía enfrentar. Pero en cada frase se revelaba la misma raíz. No había remordimiento genuino, solo enojo por haber perdido el control sobre el dinero. Marilyn respiró hondo
y con una serenidad que sorprendió incluso a ella misma, dijo simplemente: «La familia no se mide por lo que yo pago, sino por cómo me tratan cuando creen que no me necesitan». Nathan se quedó en silencio, incapaz de responder. Tras unos minutos de tensión, se levantó bruscamente y salió, dejando tras de sí un eco de pasos apresurados en el pasillo. Marilyn cerró la puerta y apoyó la frente contra la madera. Esta vez no lloró. Lo que sintió fue un alivio profundo, como si hubiera cerrado una herida que llevaba abierta demasiados años. Con el paso de los meses, la red de mujeres se convirtió en una especie de refugio itinerante. Se reunían en casas prestadas, en centros comunitarios y hasta en la biblioteca local, donde llevaban termos de café y tartas caseras. Cada encuentro tenía un tema: resiliencia, gratitud, perdón, sueños pendientes. Marilyn, que siempre había sido la que se ocupaba de que todos tuvieran lo necesario, ahora se permitía el lujo de hablar también de sí misma. Descubrió que contar su historia en voz alta no solo la liberaba, sino que también daba fuerza a otras. Varias viudas confesaron que gracias a ella habían tomado decisiones que llevaban años postergando. Vender una casa demasiado grande, inscribirse en clases de pintura, viajar solas por primera vez. Aquello era más que un grupo de apoyo. Era una revolución silenciosa. En una de esas reuniones, una de las mujeres llevó una vela de lavanda y la colocó en el centro de la mesa. «Para James», dijo, y todas asintieron con respeto. Marilyn sintió un nudo en la garganta, pero también una calidez que nunca había experimentado, ni siquiera con su propia familia. El recuerdo de su esposo se había convertido en un símbolo colectivo de fortaleza y continuidad. Cada vez que la vela se encendía, no era solo por él, sino por todos los ausentes y por todas las historias que habían sido ignoradas durante demasiado tiempo. Esa llama compartida se transformó en un ritual nuevo, una promesa de que nunca más se dejarían a sí mismas en segundo plano. Y en ese gesto sencillo, Marilyn entendió que había encontrado algo mucho más poderoso que la aprobación de Nathan. Había encontrado un lugar donde su voz tenía eco verdadero. Animada por la energía que ese pequeño grupo generaba, Marilyn empezó a pensar en grande. Contactó con el centro comunitario de su barrio y propuso organizar un ciclo de charlas abiertas para mujeres mayores que se sintieran invisibles en sus propias familias. Al principio creyó que nadie asistiría, pero la sala se llenó con más de 30 personas en la primera reunión. Algunas habían llegado en autobús desde barrios lejanos, otras se habían enterado por un simple volante en la panadería. Marilyn, con su pañuelo azul anudado al cuello, relató la historia del viaje frustrado y de cómo había transformado la traición en un nuevo comienzo. No lo contó con dramatismo, sino con la calma de alguien que había sobrevivido a la tormenta. Y cada vez que mencionaba la vela de lavanda, veía cómo los ojos de las oyentes se humedecían en silencio. A partir de ese día, el grupo dejó de ser un círculo íntimo para convertirse en un movimiento local. Empezaron a organizar actividades solidarias, preparar comidas para personas sin hogar, acompañar a ancianos en residencias, incluso armar pequeños viajes en autobús para quienes nunca habían salido de California. La prensa local se enteró y dedicó un reportaje titulado «La abuela que convirtió la exclusión en comunidad». Marilyn apareció en la foto principal, sonriendo tímidamente, rodeada de mujeres de todas las edades. Al verse publicada, sintió una mezcla de orgullo y pudor. Nunca había buscado fama, solo un lugar donde su bondad no se confundiera con obligación. Pero comprendió que su testimonio podía inspirar a otras, incluso más allá de su círculo inmediato. Un domingo por la mañana, Marilyn
fue sorprendida al salir de la iglesia. Un grupo de vecinos la esperaba con flores y una pancarta improvisada que decía: «Gracias por recordarnos que la familia se elige». Eran personas que ni siquiera conocía bien, pero que habían leído sobre ella en el periódico o habían escuchado su historia de boca en boca. Le agradecían no solo por haber creado un espacio de apoyo, sino por haber mostrado con hechos que incluso las heridas más hondas podían convertirse en algo fértil. Marilyn, conmovida, sostuvo las flores contra su pecho y pensó en James. En silencio, le susurró que todo aquello también era obra suya, porque había sembrado en ella una fortaleza que ahora se multiplicaba en otros. Ese día, comprendió que su dolor no había sido en vano. El centro comunitario pronto quedó pequeño. Tuvieron que mudarse a un salón más amplio cedido por la biblioteca pública, donde cada encuentro reunía a decenas de mujeres con historias similares. Algunas hablaban de hijos que las habían olvidado, otras de matrimonios que las habían reducido a la sombra. Marilyn escuchaba con respeto, anotaba en un cuaderno las ideas que surgían y siempre cerraba las reuniones recordando la importancia de no dejarse arrastrar por la invisibilidad. Una noche, mientras encendían la vela de lavanda, una mujer nueva en el grupo dijo: «Esto me salvó de rendirme». Marilyn sintió un escalofrío recorrerle la espalda, porque en esas palabras reconoció su propio reflejo meses atrás. Y fue entonces cuando supo que el verdadero legado de James no era solo familiar, sino colectivo, un fuego que se transmitía de mano en mano. Con el paso de un año, lo que comenzó como un viaje frustrado se había convertido en un movimiento capaz de cambiar vidas. Marilyn ya no se veía como la mujer usada y descartada por su propia familia, sino como el motor de una comunidad que respiraba dignidad. Había aprendido a poner límites, a decir no cuando antes callaba, y a dar solo desde el amor y no desde la obligación. El círculo de mujeres creció hasta alcanzar otros estados, invitaciones a dar charlas, encuentros virtuales e incluso un documental casero realizado por jóvenes estudiantes que querían retratar su historia. Marilyn, con su modestia intacta, siempre decía lo mismo: «Yo no hice nada extraordinario, solo encendí una vela en la oscuridad y otras decidieron mantenerla viva». Y si estás leyendo hasta aquí, quizás también tengas una vela esperando a ser encendida. Cuéntame en los comentarios desde dónde me acompañas, o comparte esta historia con alguien que necesite recordarse valioso. Muchas veces creemos que nuestra voz no importa, pero cuando se suma a la de otros, puede cambiar el rumbo de una vida. Dale un me gusta si sientes que estas palabras te tocaron, porque quizá tu gesto sencillo sea la chispa que otro necesita. Así como Marilyn transformó una traición en comunidad, tú también puedes ser parte de ese círculo invisible que sostiene a quienes ya no quieren sentirse solos. En la última reunión del año, Marilyn se presentó con una caja pequeña de madera. Dentro guardaba la vela de lavanda, ya gastada por tantas noches de ritual. La colocó en el centro de la mesa y dijo con una sonrisa serena: «Esta llama no es mía, es de todas». La encendieron juntas y, alrededor de esa luz temblorosa, compartieron abrazos y promesas de seguir adelante. Marilyn, mientras observaba los rostros iluminados, comprendió que ya no necesitaba la aprobación de Nathan ni de Tanya, porque había encontrado una familia que la reconocía por lo que era, no por lo que podía pagar. El dolor seguía existiendo, pero ya no la definía. Se había convertido en una semilla que florecía en solidaridad. Al regresar a casa aquella noche, colocó el pañuelo azul sobre la mesita de noche y miró al cielo estrellado por la ventana. Encendió por última vez una vela solitaria, esta vez solo para James, y le habló en silencio: «Tu legado sigue vivo.
no solo en mí, sino en todas ellas. Apagó la llama con un soplo suave y, en la penumbra, sintió una paz que nunca antes había experimentado. Cerró los ojos con la certeza de que había transformado la traición en poder y la soledad en comunión. Ya no era la abuela invisible que esperaba gratitud de quienes no la valoraban. Era Marilyn, una mujer libre, digna y rodeada de respeto, y en esa certeza encontró el verdadero hogar.